días. Quería agradecer a la MRP el haber organizado en estas jornadas un espacio en el que tuviese especial cabida a las personas con alto deterioro. Es algo que realmente nos está preocupando, al menos en el centro de día de Alcalá, que parece existir pues, una tendencia a la reinstitucionalización de las personas más gravemente afectadas. Este es el índice que seguiré a lo largo de la comunicación y primero quería hacer una contextualización de las personas con trastorno mental y alto deterioro en la red. Cuando hablamos de alto deterioro nos referimos a personas que sí tienen un trastorno mental, pero además una importante sintomatología defectual con una larga evolución de la enfermedad y en muchos casos con morbilidad con otros diagnósticos y un importante aislamiento social. Además, la afectación de estas áreas vitales en muchos casos es extrema, provocando un altísimo riesgo para el mantenimiento en la comunidad. ¿Cuál sería el perfil entonces que definiría el alto deterioro? Por ejemplo, en autocuidados, tienen dificultades para mantener unos hábitos de aseo adecuados, llegando a mostrar en los casos de mayor deterioro una despreocupación extrema por los temas de salud, incluso llegando a correr riesgos vitales. El deterioro cognitivo tienen dificultades en las capacidades básicas y por tanto ya en funciones ejecutivas superiores, planificación, etc. y en razonamiento abstracto. En las personas que ya tienen un deterioro más extremo se distraen con mucha facilidad. Cuando hablo de mucha facilidad es a lo mejor 2 minutos de atención, tienen grandes déficits para la generalización de aprendizajes y le desconciertan los pequeños cambios o los imprevistos que aparecen rutinarios en la cotidianidad. Tienen grandes dificultades en habilidades sociales, sobre todo en las habilidades sociales superiores, asertividad o comunicación. Pero cuando dentro del alto deterioro hablamos de los casos más extremos, el deterioro o las dificultades se trasladan incluso a las habilidades más elementales. Ausencia de contacto ocular, silencios muy largos, respuestas monosilábicas, inexpresividad facial. La red social tienen dificultades para hacer o mantener amistades y tienen aislamiento social. Hemos registrado casos en el centro de día, dentro del perfil de alto deterioro, los demás acusado deterioro, más de 20 años de aislamiento social e incluso un rechazo total al contacto con personas ajenas a la familia. La integración comunitaria y la autonomía pues tienen dificultades en el uso y el mantenimiento de actividades normalizadas, sobre todo cuando estas actividades son regladas, formales, exigen un cumplimiento de unos horarios y un esfuerzo mantenido a lo largo del tiempo. En estos casos, el riesgo de abandono es alto. Hay dificultades en la estructuración del tiempo para planificar y estructurar el día a día, pero no me refiero a actividades productivas a sentido estricto, o sea, el trabajo, los estudios, sino también a actividades de ocio. Las personas más gravemente afectadas, pues hemos tenido algún caso que puede pasar los días yendo de la cama al sofá con una única actividad que es fumando y dice que pues a lo mejor no quiere una cita porque está cansado a las sexuales de estar fumando. Autonomía doméstica, tienen evitar responsabilidades, delegan las decisiones en otro o no realizan las tareas domésticas con la frecuencia o el empeño más recomendable. Y nuevamente los casos más extremos pueden llegar a mantenerse al margen de la vida familiar o vivir en unas condiciones pues no las más adecuadas. Cuando se plantea la reforma psiquiátrica, se plantea el dar salida de las instituciones a todas las personas independientemente del deterioro que tuviesen, porque se entendía que todas eran susceptibles de ser rehabilitadas. Y fueron los CRPS los que acogieron a todo el perfil de personas que tenían un trastorno mental grave. Cumplieron los objetivos y siguen cumpliendo los objetivos de rehabilitación, sin embargo, conforme iba pasando el tiempo, se iba observando que había un perfil de personas a las que efectivamente se le podía dar el alta y se mantenían en la comunidad. Sin embargo, había otro perfil de usuarios que al retirar las intervenciones comenzaban a perder los objetivos conseguidos, es decir, no era posible mantener esos logros sin unas intervenciones estructuradas o sistematizadas y además, precisamente por esta dificultad, había limitaciones a la hora de proponer
metas más ambiciosas o seguir avanzando y ganando más autonomía e integración. En definitiva, se comenzó a detectar la necesidad de llevar a cabo una intervención más adaptada a ese perfil concreto de usuarios, y es entonces cuando se habla del diseño de los centros de día, es decir, un nuevo recurso en la red específicamente diseñado para las personas con más deterioro y por tanto con más riesgo de institucionalización y estigmatización. Los centros de día nacen por tanto con la finalidad de dar cobertura a esta población, cuyos objetivos principales serían el lograr que las personas gravemente afectadas se mantengan en la comunidad con un buen apoyo y soporte social y de la manera más normalizada posible, y además minimizar los riesgos de institucionalización. En definitiva, en Madrid se cuenta con los centros de día como dispositivos de rehabilitación especializados en el alto deterioro, y lo que pretenden es ofrecer una alternativa rehabilitadora en sentido estricto, contribuyendo a que las unidades de cuidados psiquiátricos prolongados pues no sean más tarde o más temprano la alternativa para el colectivo del alto deterioro. ¿Cómo se intenta lograr este gran objetivo? Pues fue necesario diseñar un modelo de atención fundamentado, y esto no puede olvidarse, en los principios y en la filosofía de la rehabilitación psicosocial, pero hiperadaptada al perfil concreto de usuarios al que se iba a dirigir esta atención. Por este motivo, la intervención que se realiza con el alto deterioro, y yo entiendo que no debe ser exclusivamente en los centros de día, sino en cualquier recurso de la red donde haya personas con alto deterioro, debe compartir obligatoriamente características en su intervención con lo que se hace en cualquier recurso de rehabilitación, pero también incluir características específicas o diferenciales atendiendo a la idiosincrasia del alto deterioro. ¿Y cuál es esta intervención? Las características generales de la intervención con alto deterioro comparte con la rehabilitación los principios y la filosofía. El principio de individualización: es absolutamente necesario el adaptar las estrategias, los contextos y las metodologías de intervención a las particularidades y a las necesidades de la persona que tenemos delante. El aplicar estrategias estándar no acaban de funcionar, sino lo que hay que hacer es adaptar a la idiosincrasia de la persona que tenemos delante. Siempre se busca la integración comunitaria, el uso de recursos normalizados, el hacer las cosas donde las hace todo el mundo, y además, eso sí, dando un apoyo y un soporte social, eso sí es necesario, pero no olvidando la búsqueda de la autonomía y el mantenimiento de la comunidad con esos menores apoyos posibles. Hay que buscar la normalización, es decir, las personas con enfermedad mental tienen que hacer las cosas donde las hace todo el mundo, las cosas normales, las cosas cotidianas, y tienen los mismos derechos, el principio de igualdad, que cualquier otra persona. Igualmente, las personas con alto deterioro. Y no solamente es que los técnicos sepamos que tienen los mismos derechos que cualquier otra persona, sino que creo que tenemos que hacer una labor proactiva para concienciar y romper este autoestigma y dotarlos de habilidades para que puedan defender esta igualdad. Igualmente, con la rehabilitación en general comparte la metodología. Es absolutamente fundamental hacer o sustentar las intervenciones en una evaluación inicial previa, en la que se marcan los objetivos, continua el análisis funcional para poder determinar cuáles son las estrategias más adecuadas para el comportamiento concreto que se quiere, sobre el que se quiere intervenir, y la evaluación de resultados para ver si lo que estamos haciendo es realmente eficaz o no. Las estrategias de intervención deben estar basadas en la evidencia y además pues, utilizar los principios del aprendizaje y la modificación de conducta. Algo de lo que siempre se habla en rehabilitación: las intervenciones son a largo plazo. 2 años de intervención para conseguir resultados, y yo sí me atrevería a decir que en alto deterioro 2 años es en muchas ocasiones escaso. Si me lo permitís, yo lo haría de 5 años para empezar a ver resultados en autonomía, me refiero. Se hace un trabajo en equipo, es decir, somos un equipo multidisciplinar en el que no debería todo el mundo hacer de todo, sino que debería haber una delimitación clara de las funciones y un trabajo por objetivos. Sin embargo, las particularidades del colectivo del alto deterioro insta a adaptar la intervención general que se hace en rehabilitación, y este ajuste debe ser tanto mayor cuanto más afectada esté la persona, sobre todo en las siguientes variables. Cuanto más larga duración sea la enfermedad, 10-15 años de evolución, grave sintomatología negativa, sobre todo deterioro cognitivo,
y el aislamiento social, la ruptura con la comunidad. Comorbilidad en bastantes ocasiones con discapacidad intelectual, y eso dificulta el razonamiento abstracto, la comprensión de las instrucciones y la comprensión de lo que sucede en el día a día, limitaciones en la generalización y en el aprendizaje, y grandes dificultades para el alta, es decir, los aprendizajes se desvanecen cuando se retira la intervención. Con estas dificultades, las personas con muy alto deterioro se limita la eficacia de las intervenciones rehabilitadoras estándar, por eso es necesario complementarlas. Y esto quiero dejarlo claro, es decir, no hay que invalidar o obviar la intervención más estándar en rehabilitación, sino que hay que complementarla. ¿Por qué? Porque pues evidentemente no estar altamente deteriorado facilita el proceso de rehabilitación, pero no excluye a los que están altamente deteriorados, y las limitaciones propias del alto deterioro deben tenerse en cuenta para adaptar las estrategias de intervención. Y cuando hablo de adaptar, no me refiero a modificar la lógica o la epistemología de las técnicas, sino la forma, los contextos, los momentos de la intervención. ¿Cuáles son las características más específicas, ¿no?, de la intervención con el alto deterioro? Por un lado, sesiones. Estas sesiones deben ser cortas, hay que intervenir en periodos de tiempo cortito y de una forma muy dinámica, es decir, sesiones de días de 10, 15 minutos y grupos de 20 minutos, con una intervención muy dinámica y directa para poder aprovechar al máximo la limitada capacidad de atención o los efectos de la fatiga. Tienen que ser directivas, que no autoritarias, en el sentido de redirigir constantemente la atención de los usuarios hacia el objetivo de las intervenciones y controlar de este modo la distractibilidad. Tienen que ser dinámicas y participativas, de modo que sean altamente reforzantes y motivantes. De esta manera se logra una mayor atención sobre aquello que se está entrenando, y el modelado también es mucho más eficaz. Y además intensas, pero con periodos de descanso, es decir, al tener tan poquito tiempo, hablamos de tutorías pues eso, de 10-15 minutos de los grupos igualmente, es necesario que sean ajustadas en un objetivo concreto de la intervención. En ese sentido, tienen que ser intensas, y además, al ser concretas, lo que ayuda es a controlar la dispersión y que se trabaje una única idea de cada vez. Esto finalmente redunda en que el usuario aprende mejor y puede seguir mejor las pautas, y es más fácil la consecución de los objetivos. Debido a las dificultades cognitivas es necesario un sobreaprendizaje, y eso se consigue haciendo una repetición y una reiteración de las sesiones. Son sesiones muy cortas pero muy frecuentes. A veces se hacen sesiones, tres atenciones individuales, 3 tutorías, etcétera, en un mismo día con una misma persona, pero muy cortitas, de 10 minutos. Y un lenguaje sencillo para reducir o eliminar los tecnicismos y así facilitar la comprensión y el seguimiento de las pautas. Aspectos también de la metodología, la importancia del análisis funcional. En este caso, lo específico sería una valoración de unidades de conducta frente a repertorios comportamentales. Los avances en alto deterioro muchas veces son lentos y muchas veces parecen pequeños, por eso es fundamental establecer líneas base para saber el lugar del que se parte, y además utilizar registros de frecuencia conductual para poder objetivar cuáles son realmente estos avances. Hay que adaptar las estrategias, no aplicar estrategias de forma estándar, modificando la topografía de estas estrategias, no los fundamentos teóricos. Y algo que me parece fundamental en el alto deterioro es la utilización de facilitadores. Muchas veces las dificultades a nivel cognitivo limitan la comprensión de las estrategias. Entonces, la utilización de material gráfico manipulable específicamente diseñado para esa persona en concreto y para ese objetivo concreto y en ese momento facilita la comprensión de esas intervenciones. Hay que concretar lo teórico. Las dificultades en razonamiento abstracto yo creo que pueden ser disminuidas en tanto en cuanto se ponen ejemplos prácticos, cotidianos y funcionales para la persona, adaptados a su cotidianidad, que le ayudan a entender y a traer al presente toda la teoría que se dice en las estrategias de intervención. ¿Cuáles son estas estrategias? Las principales en alto deterioro: sobre aprendizaje, modelado, moldeamiento y feedback. Los grupos muy reducidos, de grupos de 2-5 personas, y muy homogéneos o similares en la conducta entrenada.
Los objetivos en alto deterioro muchas veces son unidades de conducta. En los casos con mayor deterioro, dentro de los de alto deterioro, los de mayor deterioro, se entrenan conductas muy moleculares frente a repertorios comportamentales. No se entrena iniciar una conversación, sino cómo sonreír al tiempo que se saluda, la duración en segundos de la latencia de respuesta, etc. Existe un alto riesgo de perder los logros alcanzados, por eso es necesario afianzar mucho los objetivos para que estos se mantengan durante meses antes de comenzar a trabajar un mismo objetivo. De lo contrario, comenzaremos a retroceder. El problema de la generalización, cuanto mayor es el deterioro, más dificultades de generalización. Entonces, si nosotros lo que hacemos son entrenamientos funcionalmente equivalentes, pero topográficamente distintos, es decir, con diferentes estrategias en diferentes contextos, se trabaja un mismo objetivo, se estará dotando a la persona, no sé si de una capacidad de generalización abstracta, pero desde luego sí de saber cómo actuar en diferentes contextos. Y luego se habla de que en el alto deterioro hay objetivos menos exigentes. No creo que sea la palabra más correcta, sí pueden parecer menos ambiciosos o menos grandes, por decirlo de alguna manera, pero realmente son objetivos muy exigentes para ellos, teniendo en cuenta las capacidades que tienen. Aparte de esas características, yo creo que el perfil de profesionales que trabajan con el alto deterioro también debe tener unas características específicas o más acusadas, no sé cómo decirlo exactamente, y me refiero a la perseverancia. Es decir, no se trata de que con alto deterioro tengamos que hacer siempre lo mismo, pero sí que es necesario mantener las intervenciones y repetirlas muchas veces. Y luego hay que tener claro la demora de la gratificación, es decir, los objetivos se consiguen, pero se consiguen a largo plazo. Los entrenamientos en habilidades sociales para adquirir, y cuando hablo de adquirir un objetivo me refiero a que aparezca en contextos comunitarios de forma autónoma, sin instigación y sin supervisión del profesional, en contextos naturales, ¿vale? Pues estamos hablando que a lo mejor esto tardamos entre 5 y 10 años o 12 años, bueno, en los casos más gravemente afectados. Entrenamiento en la creación de redes sociales o realización de actividades de ocio autónomo. Pues podemos tardar un año, o bien en casos muy gravemente afectados, personas con psicosis, con discapacidad intelectual, que por ejemplo este es uno de los casos que va a hablar mi compañera Silvia en una de las comunicaciones que vendrán ahora. Una de las chicas pues altamente deterioradas que nunca había cogido un tren, pues se tardan de forma autónoma, me refiero. Si podemos tardar hasta 10 años en lograr este tipo de actividades porque tienen dificultades hasta, o sea, no saben por dónde hay que meter el billete en un torno, ¿no? Para pasar al tren. Y tolerancia a la frustración. Es importante ajustar las expectativas de éxito y fracaso, el profesional que ajuste las expectativas de éxito y fracaso y tener en cuenta que cuanto mayor deterioro, más son las variables que pueden interferir en la intervención. Así, en los casos más gravemente afectados, pequeños cambios en las rutinas pueden dejarlos desconcertados. Por ejemplo, si están acostumbrados a ir a una cafetería y esa cafetería cierra y tienen que ir a otra cafetería con otro camarero, con otra distribución, pueden quedar un poco bloqueados y no saber cómo actuar. Es necesario, creo, altas dosis de creatividad en el sentido de crear materiales específicos para la persona, estar constantemente adaptando esos materiales y las estrategias de intervención. Hay que tener una capacidad resolutiva ante los imprevistos, porque tienen dificultades para solventar estos cambios. Es decir, no me refiero a sobreproteger al usuario que no pueda ir a la comunidad porque hay cambios y no sabe enfrentarse a ellos, sino que hay que intervenir en la comunidad y es necesario que dotar al usuario de habilidades para afrontar esos cambios, pero el profesional tiene que saber cómo actuar ante esos imprevistos para que esos imprevistos alteren lo menos posible la dinámica habitual de los entrenamientos. Y además hay que ser flexibles con una capacidad de adaptación. Es importante que el profesional y las estrategias se adapten a las capacidades y las dificultades de la persona y no al revés. En alto deterioro yo creo que es fundamental una extrema individualización a la hora de aplicar las estrategias. ¿Cuáles serían, por tanto, las claves? Una evaluación y una adaptación continua, que lo que sirve hoy no necesariamente sirve para mañana. Una estructuración, sistematicidad y regularidad, es decir, hay que controlar rápido los imprevistos para reducir la variabilidad en las intervenciones. La duración, sesiones
cortas, pero entrenamientos muy largos en el tiempo. En las sesiones hay que hacer una constante refocalización de la atención, un énfasis en los gestos, en los paraverbales para poder hacerlos funcionales, la máxima individualización que hablábamos, de los constantes ajustes de los métodos, de los procedimientos, de los formatos, de los contextos de intervención para favorecer la implicación de la persona en su propio proceso de rehabilitación. Y en este mismo sentido son fundamentales las intervenciones dinámicas y participativas, es decir, hay que dar un papel activo a los usuarios que se impliquen directamente en su proceso de rehabilitación. De esta manera aumenta la motivación, al aumentar la motivación se controla la atención hacia aquello que se quiere entrenar, se controla la distractibilidad, se facilita el seguimiento de pautas y por ende la consecución de los objetivos. Es necesario actuar con urgencia y a esto me refiero en que se tarda mucho en conseguir los objetivos, pero se pierden muy rápido. Entonces hay que saber responder a los imprevistos o a los cambios porque les faltan ciertas habilidades para poder actuar en situaciones complejas y hay que dotarles de estas habilidades. Los contextos de intervención y la generalización, esa es la gran dificultad en el alto deterioro. Inicialmente es fundamental el entrenamiento en el recurso más artificial, ¿vale? Para poder lograr el control de que son muchas las variables que tienen que aprender a manejar inicialmente y adaptar este contexto artificial para asemejarlo lo más posible al contexto natural. Conforme los usuarios se vayan adquiriendo las conductas, se vayan haciendo más hábiles, hay que salir de los despachos y empezar a entrenar y utilizar la comunidad como contexto de entrenamiento en sentido estricto. Aprovechar los entrenamientos en contextos naturales favorecerá esa generalización y cuando haya alto deterioro, esa generalización va a venir dada por entrenamientos en múltiples contextos naturales distintos, pero no los que el profesional considere que son adecuados, sino aquellos que utiliza el usuario. Es decir, hay que hacer entrenamientos en supermercados, pero no en cualquier supermercado, sino en el supermercado que va a utilizar la persona. En definitiva, el trabajo con alto deterioro conlleva tener en cuenta los principios que impulsaron la reforma psiquiátrica, es decir, que todos los usuarios son susceptibles de ser rehabilitados independientemente del deterioro, pero además, al igual que con cualquier colectivo, existen unas particularidades de intervención, es decir, la intervención con alto deterioro debe ser un trabajo rehabilitador en sentido estricto, pero con características específicas y diferenciales de lo ocupacional. Así, en lo ocupacional, los objetivos están relacionados con la estructuración del tiempo libre y la ocupación del mismo, pero con actividades dentro del recurso. Sin embargo, en rehabilitación se habla de ocupación y estructuración del tiempo con actividades normalizadas en la comunidad, con los menores apoyos posibles, fomentando la autonomía de la persona, etc. La intervención más ocupacional pasa por una supervisión continua, más tutelar o custodial. Sin embargo, en rehabilitación, incluso con las personas más gravemente afectadas, siempre tenemos que tender a esa autonomía y hacer una retirada progresiva del profesional y de esta supervisión. Los programas de intervención en rehabilitación deben ser individualizados, los horarios igualmente individualizados. Se tiene que trabajar en aquello que sea beneficioso para la consecución de los objetivos detectados en la evaluación. Sin embargo, en los recursos más ocupacionales hay programas prefijados generales en el que hay un único horario en el que todos los usuarios pasan por ese horario, es decir, son más asignados. En definitiva, la supervisión, el apoyo y el soporte en la intervención con personas con alto deterioro son especialmente relevantes y, como ya se ha comentado, la intervención ha de ser rehabilitadora, pero en tanto en cuanto los logros alcanzados con el alto deterioro generalmente no se mantienen por contingencias naturales, por eso al retirar las intervenciones comienzan a perderse, es necesario que los profesionales den un soporte para afianzar y mantener los avances conseguidos. Una vez logrado esto, hay que promover, a pesar de las potenciales dificultades del usuario para perder los objetivos o a pesar del coste del profesional, hay que promover siempre la autonomía de las personas atendidas, incluso de las más gravemente afectadas dentro de los más gravemente afectados. Y así comenzar a sustituir el soporte o la supervisión que da el técnico por un apoyo más natural como puede ser la familia, las redes sociales, etc.
si me permitís la palabra, con una hiperindividualización y adaptación. Una de las peculiaridades del trabajo con alto deterioro es la individualización máxima de las intervenciones y la necesidad en muchas ocasiones de utilizar un material de apoyo específicamente creado, diseñado para esa persona y para ese objetivo en concreto, que luego pasa el tiempo y probablemente haya que diseñar otro material. Y confianza en sus posibilidades. Cuando se trabaja de este modo y se confía en que las personas más gravemente afectadas tienen potencial, los resultados que se obtienen se alejan. Los resultados que se obtienen alejan o incluso a las más gravemente afectadas de las unidades de cuidados psiquiátricos prolongados, es decir, les permiten vivir en comunidad. ¿Y por qué digo les permiten vivir en comunidad? Pues porque, por ejemplo, personas que por diferentes motivos tuvieron que salir del domicilio familiar y ponerse a vivir solas, han logrado hacerlo a pesar de las dificultades que tenían. Y algunas de estas personas llevan viviendo solas mucho tiempo ya, y son personas de las más gravemente afectadas. Una de ellas es una de las chicas de las que Silvia después en la comunicación hablará. Y luego mejoran su calidad de vida. Y mejoran su calidad de vida no porque lo diga yo, sino porque ellos nos lo dicen con frases de este tipo. Estaba como un ermitaño en mi casa nada más, escondido en un cuarto, jugando a los videojuegos y no me relacionaba con ninguna persona. Y entonces ya me sentía muy mal, muy abandonado. Ahora tengo amigos y es importante tener amigos porque puedes hablar con ellos de algún problema que tengas y te pueden aconsejar. Y además, y ojo aquí, esto es lo más, al menos para mí, más importante, es una experiencia nueva. Y luego frases también que nos dice esta misma chica de la que hablará Silvia más adelante. Nos decía, porque tuvo que salir de su casa, y nos decía, antes no teníamos ayuda ninguna. Yo estaba donde mi mamá, y mi mamá no me ayudaba. Ahora nadie me regaña. Antes era todo el día regañinas, pelea, pelea, pelea. Gracias a vosotras puedo luchar para mantener una vida normal y corriente. Y que no diga la gente que no nos valemos por nosotras mismas, porque sí valemos. Es como una lección que ellos mismos nos dan a los profesionales para decir no a los casos imposibles. Todas las personas son susceptibles de ser rehabilitadas. Todos entendemos que las personas más gravemente afectadas tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano para vivir en comunidad. Por ello es importante mantener una actitud proactiva hacia este objetivo y no pensar que es imposible o que supone un coste muy elevado o que los resultados son muy demorados en el tiempo o menores. Trabajando desde la metodología comentada se logrará que incluso las personas con un deterioro psicosocial extremadamente pesado tengan una alternativa a la institucionalización. Muchas gracias.